Mi nombre es María Amparo Cruzaco, soy profesora visitante de Economía y Fulbright Scholar y he tenido la dicha de ser seleccionada para moderar la participación de mis colegas. Voy a presentarlos en orden alfabético. Voy a empezar con mi colega Juan Mendoza, que está a mi extrema derecha. El profesor Juan Mendoza es doctor en Economía de la Universidad de Brown en Estados Unidos. Sus áreas de investigación son la macro, el crecimiento económico y la economía pública. Es profesor ordinario del Departamento de Economía de la Universidad del Pacífico, director de la Maestría en Economía de la Universidad del Pacífico y también ha sido profesor de State University of New York en Buffalo, donde además formó parte del Senado. Ha sido también un lecturer o profesor visitante en las universidades de Brown y en el Banco Central de Reserva del Perú. A continuación voy a presentar a mi profesor Jürgen Schult. El profesor Jürgen Schult, a mi izquierda, es un economista con una licenciatura de la Universidad del Pacífico y con una maestría en el Colegio de México y un doctorado en la Universidad St. Gallen en Suiza. Desde 1971 ha sido profesor del Departamento Académico de Economía de la Universidad del Pacífico, donde también se ha desempeñado como vicerrector, como decano de la Facultad de Economía y como jefe del Departamento de Economía. Ha sido miembro fundador del Centro de Investigaciones CIUP de la Universidad del Pacífico, de donde han surgido sus diversas publicaciones, que incluyen los libros estos más recientes que ha publicado: Civilización del desperdicio, Psicoeconomía del consumidor, Desarrollo a escala humana y de la naturaleza, Trasfondo estructural y socioeconómico de la crisis estadounidense, y Somos pobres porque somos ricos, es el título de una de sus obras. Finalmente, me cabe presentar a mi colega y amigo, el profesor Bruno Seminario de Marci. Es doctor en Economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, Master of Arts y estudios doctorales en Economía por la Universidad de Rochester, en Estados Unidos, bachiller y licenciado en Economía por la Universidad del Pacífico. Ha sido editor de la revista Puntes, la revista de este centro de investigaciones, del 96 al 99, jefe del Departamento Académico de Economía, también de la Universidad del Pacífico, y se ha desempeñado como vocal de la Sala de Defensa de la Competencia de Indecopi del 2002 al 2006. Es autor, coeditor y coautor de diversas publicaciones en sus principales áreas de especialización, que son macroeconomía y teoría monetaria, historia económica, economía política, crecimiento y desarrollo, economía internacional y ciclos económicos, y recientemente acaba de publicar una obra de solo 1.300 páginas, que es una historia de la economía peruana, 3 siglos, en la era moderna. Por favor, recibamos a estos expositores con un cálido aplauso. Va a empezar la sesión. Bruno. Gracias. Creo que puedo comenzar indicando que cuando Coqui Vice se nos acercó acerca de la concepción filosófica de pensar el dinero en términos filosóficos, nos puso en un serio problema, ¿ya? Porque en realidad en economía pienso que no hay este tipo de aproximación a los fenómenos monetarios. Por una razón bien básica, el dinero es probablemente una de las categorías más evidentes en economía, pero tiene hasta cierto punto una existencia paradójica. Paradójica en el sentido de que sabemos que es importante, pero en realidad los mayores modelos teóricos de economía contradicen su existencia. No me estoy... los modelos más primarios y más puros de funcionamiento del mercado, en realidad, cuando uno los deduce lógicamente, no hay ninguna razón por la cual existe dinero. O sea, este es un gran problema, teórico que se ha intentado a lo largo de la historia de la disciplina de resolver de distintas formas, ¿ya? O sea, hay distintas teorías para justificar la existencia del dinero, pero en realidad nadie le convence plenamente. Ya, cuando uno sabe un poco
se familiariza con los instrumentos económicos, se da cuenta de que uno puede derivar la función o justificar el valor de cualquier cosa que se le ocurra. O sea, es cuestión de ser relativamente hábil en matemáticas. En buena cuenta, esto, tenemos una cosa que sabemos que es importante y que en realidad no sabemos por qué existe como un plenitud. Por supuesto, me pueden decir que hay teorías que justifiquen la existencia de una economía monetaria, pero creo que no son plenamente satisfactorias porque la única forma de justificarlas sea probablemente históricamente. O sea, no se pueden justificar con los instrumentos básicos de la economía. Es obvio que introduciendo un conjunto de supuestos arbitrarios uno puede derivar la función de demanda de dinero. Por eso creo que la aproximación más útil, ¿ya?, es discutir las propiedades del dinero, que es la gente que ha tratado estos asuntos, es la forma como se aproxima al fenómeno monetario los textos de teoría monetaria. Básicamente, en casi todos los tratados de teoría monetaria van a tener una breve discusión sobre las propiedades del dinero, básicamente su función de unidad de cuenta, su función de depósito de valor, su función de medio de cambio. Por supuesto que todos los economistas insisten que la función esencial es la de medio de cambio. Sin embargo, yo creo que una de las funciones primarias es la función de unidad de cuenta, y voy a explicar por qué. Y en realidad la función de unidad de cuenta es la que parece ser la más simple, pero es la que oculta los fenómenos económicos con mayor facilidad, ¿ya? Explico brevemente la función de unidad de cuenta, que es el dinero, es el instrumento esencial que se usa para contar y para denominar contactos. Y es importante esta función en la medida que no necesita para aparecer tener mercados plenamente desarrollados. Ya en el Perú tenemos una amplia, uno puede tener dineros en función de unidad de cuenta que tengan una existencia imaginaria. En el virreinato peruano, por ejemplo, teníamos varias monedas que no circulaban físicamente, pero que se utilizaban, tenían una existencia imaginaria y que servían para ordenar la contabilidad. ¿Por qué? Porque en realidad aquí lo tenemos el dinero funcionando con lo que Marx llama como equivalente general, que es el procedimiento más simple, y sirve para expresar lo que podemos llamar el valor. O sea, y el valor, o sea, y ahora, lo difícil es entender el procedimiento el procedimiento que utiliza el sistema efectivamente para llegar a denominar todo en una fase, todo con una expresión monetaria. Acá yo siempre he pensado que para entender un concepto complejo hay que ir a los años originales donde se fundó la disciplina, ¿ya? Y voy a concentrarme en mi exposición en esto brevemente, ¿ya? Que más o menos las aproximaciones teóricas al dinero son un poquito anteriores a 1650, pero comienzan a ser sistemáticas a finales, entre 1650 y 1700, cuando aparecen ambos, Inglaterra y Francia, las primeras tentativas de construir un lenguaje especializado que permitiera hablar de fenómenos económicos. El primero que logra construir un lenguaje más o menos articulado, ¿ya?, y que es William Petty, ¿ya?, en Inglaterra, ¿ya?, que fue precisamente la primera persona en poder calcular el PIB o el ingreso nacional bruto de una economía en su totalidad, lo que exigía, como lo digo,
diseñar procedimientos de valorización de casi todos los fenómenos mercantiles, lo que implica ya un desarrollo relativamente avanzado, ¿ya? Ahora, tan curioso como esto, ya, en realidad Petty está en el inicio de lo que podemos llamar la economía política. O sea, la forma, lo que nos indica que las lenguas que se han utilizado para hablar de fenómenos económicos parecen ser tan antiguas como la economía política. Ahora, hay otra característica curiosa de esta primera, digamos, que podemos denominar lengua contable que diseñó Petty, que Petty utiliza esta lengua contable o esta forma de hablar de fenómenos económicos básicamente para justificar ideológicamente la expropiación que hicieron los ingleses de los irlandeses entre 1650 y 1700, ¿ya? ¿Por qué? Porque parece que el discurso cuantitativo hace mella ya en los inicios de la modernidad, ¿ya? En economía tenemos amplia experiencia en justificar con cálculos económicos cosas, transformaciones acá en América Latina la última forma de un discurso similar fue, por ejemplo, que se articuló en Chile para justificar las reformas estructurales. Básicamente se encargaron un conjunto de estudios, un conjunto de medidas cuantitativas que básicamente no son muy diferentes al discurso que articuló Petty. Después de este primer discurso cuantitativo que produjo la forma de el primer procedimiento para estimar el PBI de un país o estimar los componentes del ingreso nacional, ¿ya? El intento pasó a Francia. Básicamente ha sido lo mismo, no quiero extenderme mucho en ese tema, porque solamente recordar que en la época en que se articula estos primeros discursos, entre 1650 y 1700, todavía no había avanzado la estadística o la matemática lo suficiente. En realidad, todavía no se había descubierto el cálculo diferencial o otros tipos de ciencias que han permitido, o de herramientas que han permitido que se han introducido a posterioridad en la economía. ¿Ya? Por lo tanto, después de estos intentos iniciales, ¿ya?, de valorizar toda una economía, un poco que se abandona el intento, ¿ya? En los textos Smith y de los economistas que se sale, hay discusiones teóricas, pero no operadas. No hay nada cuantitativo, el desarrollo es muy lento. Después del primer intento de Petty de 1700, no ocurre ningún desarrollo interesante en términos de producir un sistema cuantitativo, por lo menos hasta 1800, o sea, hay 150 años que se abandona totalmente el tema de investigación, porque la acción en realidad no estaba en la economía, sino comienza a concentrarse en el desarrollo de las matemáticas, especialmente en el diseño del concepto de probabilidad, que posteriormente, ya en el siglo XIX, permitió concebir el otro instrumento teórico que necesitaba los economistas, es la idea de que existe un hombre representativo medido en términos económicos. Esta idea del hombre representativo exigía tener una idea la idea de probabilidad que precisamente todavía no ha desarrollado Petty. Ustedes deben saber, la idea del hombre representativo no surge en economía, sino surge en sociología. Cuando varios franceses comienzan a medir la talla promedio de los seres humanos y tratan de asimilar las variaciones usando este concepto de normalidad, ¿ya? Después pasa en economía, por supuesto nadie se preocupó de si efectivamente el supuesto era aplicable a la economía, ¿no? Simplemente se aplicó y esto permitió el nacimiento de todas las otras técnicas estadísticas. Ya.
pasado este periodo, ya cuando ya está afianzado el concepto de normalidad, probablemente estas lenguas contables comienzan, hay un segundo impulso que ya está concentrado básicamente en el siglo XX, cuando se comienzan a desarrollar las cuentas nacionales en todas partes, ¿ya? Y ahora estas son las bases mediante las cuales se transmite la información económica. Quiero, sin embargo, hacer notar una cosa, ¿ya? A lo largo de la historia se percibe una evolución bastante curiosa. Posteriormente, Juan y Jürgen se van a encargar de comentar esto. La forma curiosa es que, prestándole un poco los términos que creo que es de Habermas, ¿ya? O sea, si estamos dispuestos a aceptar que estas lenguas contables son similares a una lengua, ¿ya? Entonces deberíamos estar dispuestos a aceptar de que estas palabras tienen un valor denotativo y otro connotativo, ¿ya? El denotativo es efectivamente el concepto tal como lo entienden los economistas, y el connotativo es las señales que les da a los inversionistas este tipo de conceptos. Una cosa es lo que significa para los economistas y otra cosa es lo que significa metafóricamente para la gente que ve los datos. Lo que sabemos, ya, doy algunos ejemplos que son expresiones de la forma, cómo funciona la función de unidad de cuenta del dinero. Un ejemplo claro es el concepto de producción bruta de una economía, ¿ya? Teóricamente es una cosa, ¿ya? Lo que aparece en la prensa es en realidad otra cosa, ¿ya? Y la gente piensa, y lo más curioso que la gente ignora lo que significa y tiende a favorecer lo que creen que significa, ¿ya? Teóricamente, el valor del Producto Bruto Interno de una economía debería medir el valor de los bienes y servicios de una economía, ¿ya? Al menos eso es lo que nos dice. Cuando uno examina atentamente el procedimiento de cálculo, estoy hablando de un país subdesarrollado o en el mismo Estados Unidos, ¿ya? Uno descubre que en realidad no mide eso, ¿ya? Lo que mide es el Producto Bruto Interno de un 20% de la gente, de la actividad económica. El 80% de la actividad económica es medida con supuestos o asumiendo que los modelos que hace la economía efectivamente se cumplen. Si ustedes recuerdan, hace poco en la crisis del 2008 había un dato curioso. La construcción estaba cayendo, pero el empleo estaba aumentando, ¿ya? ¿Qué es lo que pasaba? Hubo 6 meses de discusión, discutiendo de que a lo mejor eran los mexicanos que se estaban regresando a México, etcétera, pero en realidad el concepto era relativamente más sencillo. Lo que pasa es que hay tanta demanda de información que los estadísticos decidieron modelar el aumento del empleo. Y como los estadísticos eran de la Universidad de Chicago, que eran creyentes en el pleno empleo, entonces obviamente la serie representaba los supuestos que habían intuido. Después se modifica, pero lo que sale en todas las estadísticas, lo que sale es así, lo que implica que significa, pero para la gente significa otra cosa. O sea, hay una gran diferencia entre el concepto teórico y el concepto que sale en la práctica. Lo que provoca la reacción es el primero que sale a la práctica, porque la gente necesita información, no lo que significa. Lo mismo sucede con otro sistema de indicadores también basados en el procedimiento de unidad de cuenta. El primer sistema fue diseñado básicamente para comparar poder entre países, ¿no? Más que para comparar el bienestar de una sociedad. La intención de Petty era comparar Inglaterra con Francia y ver quién podía ganar, sostener por largo tiempo una confrontación militar. Ya, pues, en el siglo XX
con la aparición del concepto de que hay economías desarrolladas, no desarrolladas, se intenta asimilar este concepto a bienestar, pero en su concepción original no tenía esta función. O sea, las lenguas contables intentaban medir la extensión de una economía capitalista. O sea, todos los otros fenómenos eran excluidos porque quedaban fuera del mercado. Ahora, en este periodo de transición, que media entre 1700 y 1850, donde se están desarrollando los conceptos de probabilidad, se comienza también a gestar un sistema paralelo de medida, que a diferencia del primero, que se basa básicamente en un solo concepto unificador, también tenía una virtud de basarse en una multiplicidad de conceptos. No se intentaba agregar, sino la idea era construir un conjunto de indicadores que te indicaran el estado de la economía en distintos sectores. ¿Quiénes son los primeros que hacen este concepto? Son básicamente los estados alemanes, ¿ya? Que estaban en este proceso de competencia. ¿Por qué menciono este concepto brevemente? Porque ya me están llamando la atención. Es porque antes de la generalización de los esquemas contables, que son los que usamos ahora, fueron desarrollados en Estados Unidos. Y porque estos son los índices ya que básicamente explican las reacciones de los mercados. En estos índices pasa lo mismo que ocurre con los indicadores. Una cosa es lo que significan técnicamente y otra cosa es lo que la gente piensa que significa. Ya, en realidad es bastante interesante porque el significado metafórico, ¿ya?, de los datos, ¿ya?, es más importante que el contenido efectivo de los datos, ¿ya? O sea, si uno quiere explicar determinadas reacciones, más importante es el contenido metafórico. En este sentido, todo esto creo que lo hace posible la posibilidad de medir o valorizar, ¿ya?, sin tener que esta cosa presupone el dinero y presupone la posibilidad de reducir todo a una medida cuantitativa. Nadie ha demostrado de que efectivamente esto es posible, ¿ya? O sea, fíjense, si nos podemos a pensar en las condiciones lógicas para las cuales esto sea posible, para que uno pueda valorizar en el sentido de tener un precio y una cantidad, uno tiene que tener un espacio métrico donde está definido un producto cartesiano, lo que implica que uno tiene que tener, para tener precios, uno tiene que tener unidades en qué medir los productos. Diseñar las unidades en qué medir los productos es sencillo en un mundo de producción material, pero en este nuevo mundo que nos enfrentamos, la producción intelectual, poco no material, es cada día más extensiva. Los bienes que se compran y se venden en el mercado, más que bienes físicos, son bienes virtuales. Ahí el procedimiento de medir unidades no es tan obvio, ¿ya? No es tan obvio si efectivamente eso tiene un precio, porque para que una cosa tenga un precio tiene que tener una unidad de medida. No es tan obvio que muchos de los bienes de la economía efectivamente tengan una unidad de medida y efectivamente no sea meramente una expresión de valor. Tengo solamente un minuto, dejo estas ideas acá, que son estas reflexiones se me ocurrieron en el proceso de tratar de estimar el Producto Bruto Interno del Perú en los últimos 300 años. Supongo que les debe haber servido de algo, o no sé si les he confundido. Ahorita termino con esto la exposición. Gracias. Bueno, muchas gracias por escucharme. Bruno no sabe si su exposición ha servido, la mía sí va a servir. Si tienen insomnio algún día y es incontrolable, si repiten esto, van a dormir. Bueno, voy a hablar un poco sobre cómo sería un mundo sin dinero. Entonces, pero voy a
ser un poco, en realidad es un título provocador, no es exactamente eso de lo que voy a hablar. Voy a hablar de un mundo en el que no hay billetes y monedas, ¿no? Porque en realidad para los economistas el dinero no tiene el sentido que tiene para la mayoría de las personas, que es billetes y monedas, sino también incluye otros medios de pago. Por ejemplo, las chequeras son también dinero, y de hecho ustedes utilizan cuando van a un cajero o cuando pagan con su tarjeta de débito, están utilizando dinero, ¿no? Pero quisiera hacer algunas reflexiones sobre qué pasaría o qué va a pasar, porque me parece que esta es una tendencia que ya está presente y que es solo cuestión de tiempo hasta que suceda, en un mundo en el que los billetes y las monedas ya no existan. Que tampoco tienen tanto tiempo. Los billetes tienen menos de 400 años, tienen 300, un poco más de 350 años. Entonces, voy a hablar un poco sobre cómo sería este mundo y algunos temas de reflexión. Un economista podría presentar esto como costos y beneficios, pero en realidad son temas para discutir. Entonces, lo que estamos observando es que en muchos países los bancos centrales ya no están emitiendo muchos billetes y monedas, porque porque un número creciente de transacciones se hacen con medios electrónicos. A muchas personas les pagan, por ejemplo, y el depósito va directo a su cuenta. Nunca nunca tienen el dinero físico. Antes la gente se compraba una casa y sacaba la plata del banco y iba donde el vendedor y se la contaba, 1, 2, etcétera. Y ahora hace una transferencia electrónica. Entonces el dinero electrónico es cada vez más común y la tendencia es que va a serlo todavía más. Entonces a eso me refiero. ¿Y qué impacto tendría esto sobre nosotros? Primero hablar de algunas cosas que son más aburridas quizás, son más de mayor interés para alguien que le gusta economía, que le gusta finanzas, y después voy a hablar, creo, sobre los temas más fundamentales que quizás sean de mayor interés para todos. Lo primero tiene que ver con lo que los bancos centrales típicamente hacen para controlar la economía. Nosotros pensamos en el banquero central como un mago que exorciza, ¿no es cierto?, la actividad económica o la política monetaria, pero en realidad los instrumentos del Banco Central son bastante sencillos. Un instrumento fundamental es influenciar sobre las tasas de interés, ¿no? Y para hacer la historia corta, cuando la economía está desacelerada, como ahora, por ejemplo, o como ha estado en Europa y en Estados Unidos durante muchos años después de la crisis financiera, una manera de estimular la economía es bajar la tasa de interés porque eso reduce el costo del crédito y hace que la gente se embarque en más proyectos. Y un problema que ha habido en Europa y en Estados Unidos es que cuando han bajado la tasa de interés se han dado cuenta que hay un límite a esa reducción. No pueden hacerla negativa, porque ¿quién aceptaría tener plata en el banco si le van a cobrar por eso? Y la razón es porque hay dinero físico. Yo siempre puedo tener mi riqueza en billetes y monedas. Entonces, si la tasa de interés del Banco Central se hace negativa, o sea, si me cobran por tener un depósito en el banco, saco mi plata y la tengo en el bolsillo. Pero en un mundo en el que el dinero físico desapareciera, esa opción ya no existiría. Es decir, uno no tendría la opción de retirar su plata del banco porque todo sería electrónico. Eso incluso podría ser una fuente de ingresos para el Banco Central, porque no habría alternativa, no habría dónde refugiarse, ¿no? Sería algo, y uno puede pensar, sería algo bárbaro que el Banco Central impusiera este gravamen, ¿no es cierto?, sobre las personas al hacer que la tasa de interés sea, por ejemplo, 3%. Es algo así como que ustedes depositan 100 y les cobran 3% solamente por tenerlo en el banco. Pero es exactamente lo mismo que sucede cuando hay inflación. Es ilegal tener moneda propia. A mí me gustaría imprimir mi moneda en las mañanas para pagar mis deudas, pero no se puede. Bueno, puedo hacerlo, nadie la va a aceptar igual,
pero incluso si alguien la fuera a aceptar es ilegal. Pero la inflación es eso, es una forma de impuesto, es una confiscación, ¿no es cierto?, con el sector privado. Y esa confiscación sería más fácil en un mundo en que no hubiese billetes y monedas, porque no habría alternativa en donde tener la riqueza monetaria para las personas. También, bueno, por supuesto, los economistas, que son algunos, van a decir hay una pérdida de lo que se llama economía señoriaje. El señoriaje es el ingreso que tiene el Banco Central porque puede imprimir dinero, ¿no es cierto? En el ejemplo que yo les ponía, a mí me gustaría imprimir billetes y monedas y pagar mis deudas. Sería, ¿no?, a todos. Eso no lo puede hacer una persona de a pie, pero lo hace el Banco Central. El Banco Central imprime billetes y monedas y con eso compra bonos del sector privado, compra dólares, y toda esa transferencia, producir billetes y monedas es muy económico, esa es otra forma de impuesto, ¿no es cierto? Claro, alguien diría, eso se va a perder. Ahora, cosas que creo que van más como al fondo de lo que las implicancias de esta tendencia en el mundo, de tener cada vez menos billetes y monedas. El dinero, y que tiene que ver con las actividades ilegales, ¿no? Una de las ventajas del dinero, de los billetes y las monedas, es que es anónimo. No hay un registro de esa transacción, a menos que uno quiera dar un recibo. Entonces, alguien puede recibir una coima y no quedar rastro de eso, ¿no? Y eso es mucho menos fácil de hacer si el dinero es electrónico. Y de hecho hay mucho dinero, mucho más que el que las personas piensan, billetes y monedas. Estaba viendo algunos datos, por ejemplo, en Estados Unidos hay tanto dinero, hay tantos dólares en el mundo que sería como $4.000 por persona, ¿no? Y la gente no anda con $4.000. De hecho, casi 80% del dinero que existe está en la forma de billetes de $100. O sea, no se están usando en transacciones lícitas, digamos, es un montón de transacciones ilegales. Voy a dejar hasta el final lo que este elemento de ser anónimo significaría. Pero un posible beneficio, entonces, de eliminar los billetes y monedas sería que estas actividades ilegales serían más difíciles de financiar, ¿no? Sería más difícil tener que la mafia operara, ¿no? Seguramente Bruno va a decir que se inventarían otro dinero rápidamente, puede ser, pero aumentaría el costo de estas actividades. Ese podría ser un beneficio. Ahora, una posible desventaja de no tener billetes y monedas es que hay un cierto valor simbólico de los billetes y las monedas. Es difícil para nosotros imaginarnos un mundo en que eso ya no existe, estamos acostumbrados a eso. Yo pienso que eso sería muy rápido de cambiar, la gente yo creo que se adaptaría fácilmente a un mundo en el que eso no existiera, entonces creo que no es tan importante. Otro asunto es que en un mundo en que suponiendo que el Banco Central realmente no puede o no pondría tasas de interés negativas mucho tiempo y ya no tendría el ingreso por señoreaje, tendría más dificultades para financiarse. O sea, el Banco Central el Banco Central tiene un montón de financiamiento. Y eso es bueno en cierta medida porque lo hace independiente y lo hace menos sujeto de presiones políticas. Y sin billetes y monedas, sin señoreaje, el Banco Central probablemente sería menos independiente. Tendría que subsistir con financiamiento que tendría que venir de los impuestos, ¿no? Y nosotros sabemos lo que pasa cuando el Banco Central es menos independiente. Básicamente, la concentración del poder lleva al abuso del poder y a menos bienestar para las personas.
lo sabemos en la experiencia que tuvimos con la hiperinflación, y todos los países que han tenido hiperinflación han tenido eso porque el Banco Central se usaba como maquinita para financiar el déficit fiscal. Eso podría ser más probable en un mundo sin billetes y monedas, en que el Banco Central pierde esa independencia. ¿Cuál es, creo que, el punto más serio de esta posible o probable o próxima, más bien, eliminación de los billetes y las monedas? Creo que la pérdida de privacidad de las personas y el hecho que el Estado se inmiscuye más, no solo en la vida privada de las personas, sino en la libertad, ¿no? Creo que lo ideal sería un Estado menos controlador de lo que ya es, que solamente interviniera en aquellas actividades en que está claro va a mejorar el bienestar social. Quizás en los últimos 10 años uno diría que el Banco Central nuestro ha sido útil. Yo no veo la utilidad del Banco Central, con todo. Esta mañana estábamos con un expresidente del Banco Central. El Banco Central existe desde 1931 y podríamos haber hecho mucho mejor las cosas sin Banco Central. De hecho, no hubiéramos tenido hiperinflación, que es, por ejemplo, la razón por la cual el sector público está destruido, los sueldos de los maestros, de los policías, de las enfermeras, son 1/3 de lo que deberían ser, porque la hiperinflación licuó sus ingresos y eso han pasado tantos años y todavía no se puede corregir. Entonces creo que el récord de los bancos centrales es bien malo, y excepto la coordinación que hacen cuando hay crisis financieras, por ejemplo, lo que ha pasado ahora en Estados Unidos, en Europa, hay muy poca evidencia a favor de su existencia. Y claramente esto sería peor, pues sería una de las ventajas de tener billetes y monedas es que uno se puede refugiar en eso. Si todo el dinero es electrónico, es más difícil. Y la otra cosa es que es a lo que me refería antes, ¿no? El hecho de que las transacciones deben ser anónimas. Creo que va a ser un mundo bien feo cuando el Estado controle, sepa en qué gasta el individuo, absolutamente todo lo que hace, y puede rastrear todas las actividades de las personas. Creo que ese es un riesgo de un Estado totalitario y pienso que las buenas intenciones nunca interesan, sino los incentivos, y si los medios para abusar del poder están ahí, eso va a ocurrir con seguridad, porque quizás inicialmente va a haber una persona que resiste esa tentación, pero siempre va a haber alguien que no lo haga. Creo que ese es el riesgo principal. Quizás aparezcan dineros privados como Bitcoin. Por ejemplo, la razón principal por la que Bitcoin no funciona es por el boicot de los gobiernos, ¿no? Bitcoin es un tipo de dinero electrónico que no se usa mucho porque su valor fluctúa demasiado. Es como que el dólar hoy está a 3 soles y mañana está a 10, entonces la gente no sabe cuánto vale y por eso no usa ese dinero electrónico. Se usa el dinero electrónico público, ¿no? Ahora, lo que sí creo es que esto va a suceder y que las señales son que nos encaminan. Esta es una muestra más de la pérdida de libertad del individuo. De hecho, está sucediendo, y está sucediendo en muchos lugares a ritmo rápido. Es paradójico que el primer país que emitió billetes sea el país que esté liderando la transición hacia un mundo sin billetes. El primer billete en Europa fue emitido en 1661, en Suecia. El primer billete que se imprimió, antes había monedas. Nadie se acuerda, por supuesto. Una de las pocas certezas que tenemos es que esta conversación va a estar grabada, pero de acá a un cierto número de años, absolutamente todos nosotros no vamos a estar acá. Entonces, pero sabemos que en 1661 se imprimió el primer billete, y Suecia es el país líder en menos billetes. Hay varios bancos en Suecia que no tienen billetes en sus bóvedas. O sea, uno va al banco para hacer transacciones electrónicas, para hacer transferencias.
Y ustedes deben haber oído o han visto en la televisión hace un par de años cuando un asaltante se retiró de un banco porque no había dinero. O sea, y era difícil convencer a los cajeros que le transfirieran electrónicamente a su cuenta. Un poco tonto además, ¿no? Y en Suecia también hay una aplicación que fue lanzada por los bancos privados más grandes que se llama Swish. Y esa aplicación permite a las personas transferirse electrónicamente dinero entre ellos. Entonces unos amigos van a pagar por una comida y se paga lo que a cada uno le toca con o sea, el celular se vuelve como una tarjeta de débito, ¿no? Entonces es algo que está sucediendo, algo que solamente se va a acelerar. La mayor parte, un hombre rico antes tenía $3.000, $4.000 en el bolsillo, ¿no es cierto? Y ahora, en Estados Unidos, digamos, y ahora puede andar con 40 o 60. Tiene tarjetas de crédito, tiene tarjeta de débito. ¿Para qué necesitaría cargar tanto efectivo? Bueno, y creo que la discusión, y como la mayoría de los cambios importantes en la sociedad pasan inadvertidos para la mayoría, ¿no? Y mi intervención ha sido especialmente provocadora porque así me dijeron que tenía que hablar. Pero me parece que este es un cambio que tiene muchos beneficios quizás desde el punto de vista del control de la política monetaria, pero tiene el enorme riesgo de atentar, de reducir la libertad de las personas y al final todas las instituciones públicas son una entelequia, lo único que existe son las personas, el resto es un invento, ¿no? Que nosotros nos forzamos a creer para trabajar, el himno, la bandera, el Banco Central, solamente existimos nosotros, quizás las familias, y hasta ahí llega, ¿no? Y creo que todo esto va a hacer que el individuo tenga una vida más difícil y tenga menos medios de resistir la opresión del Estado. Bueno. Agradezco a Jorge Vici por la amable invitación. La verdad es que yo quería hablar sobre el dinero y la felicidad, por lo infeliz que soy, por el tema del seminario que es más filosófico, ¿no? Pero bueno, al final, como todos son filósofos los que hablan, me dijo mejor baja a tierra. Y bajé a tierra a Grecia. Entonces el tema que vamos a plantear en 4 partes, que voy a hacer telegráficamente, si es que el papel chino me ayuda, porque la verdad es que mi ponencia se quedó en el taxi. Felizmente hay USBs que puedo recuperar. Entonces, muy brevemente les voy a hablar de Grecia, 1 minuto, de la crisis, 2 minutos, y de las propuestas para que Grecia pueda salir de su terrible crisis. Y obviamente solo voy a hacer unas propuestas monetarias, ¿no? Cuando es obvio que para que Grecia salga de la crisis tiene que hacer una serie de transformaciones estructurales, como podríamos ver. En primer lugar, respecto a Grecia, para los que no han estado ahí, yo he tenido la suerte, mi gran alumno, hola, ¿cómo estás? He tenido la suerte de estar ahí brevemente, les puedo decir, 10 Grecias caben en Grecia, en el Perú, en el mapa del Perú. Su población ha caído en los últimos años de 11.1 a 10.8 millones de habitantes. Su Producto Interno Bruto ha caído a 280.000 millones de dólares, o sea, algo más que el Perú, que debe tener hoy en día 210.000 millones de dólares. Ese Producto Interno Bruto cayó en los últimos 5 años en 25%. Paralelamente, la inflación en Grecia prácticamente no existe, solo el año pasado han tenido un leve aumento de 0.2%. En los últimos
5 años ha habido deflación. En pocas palabras, Grecia es un país que está en una profunda recesión con deflación, lo más terrible que le puede pasar a un país. La fuerza laboral ha caído de 5 millones a 4.800.000. El desempleo abierto es de 25%. El desempleo de los jóvenes entre 15 y 24 años es de 54.5%. La pobreza en Grecia es de 44%, etcétera, etcétera. Es decir, es el caos. La deuda externa griega es de 178% y para este año va a estar en 200% de su Producto Bruto Interno. Muy bien, frente a la situación actual, cuando cambió el gobierno el 25 de enero de este año, subió el señor Tsipras del partido Syriza. Por primera vez llega al poder un partido radical de izquierda al poder después de la configuración de la Tercera República Helénica. O sea que desde 1974 se intercalan la centro-derecha, el partido Nueva Democracia, con la socialdemocracia, que es el partido PASOK. Entonces, desde el 25 de enero gobierna el país y gracias a las elecciones de ayer, anteayer, nuevamente la izquierda radical ha accedido al poder. O sea, no el Partido Comunista, estalinista, a pesar de que consiguió 7% de los votos, sino el partido que se partió porque traicionó la bandera por la que llegó al poder. O sea, el Syriza, el partido, y Tsipras dijeron que nosotros vamos a llegar al poder y no vamos a aceptar programas de ajuste. Es decir, no vamos a estar de acuerdo con los que nos imponga la troika famosa, es decir, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional. De ninguna manera vamos a plantear eso, y a los 6 meses tuvo que aceptar prácticamente todo, ¿no? Es como decir, como pasar de la gran transformación, digo la nacional, ¿no?, a la hoja de ruta, y de la hoja de ruta a Nadine. Muy bien, dentro de ese contexto, y por eso siempre me sorprende cuando la gente dice el Perú debería tener solo 2 partidos políticos, habría que estudiar el caso griego, porque prácticamente solo ha tenido 2 partidos políticos. Y claro, entre ellos se amarran y lleva a lo que llevó en los 40 años que estuvieron en el poder, a nepotismo, clientelismo, corrupción, robo, contrabando, etcétera, etcétera. Solo una anécdota: la Olimpiada del 2004 le costó a Grecia 9 veces más de lo que le costó a Sydney hacer la Olimpiada. Claro, entre paréntesis hay que poner que lograron poner el metro, ¿no? Entonces digo, no quiero extenderme mucho, como solo tengo 20 minutos y yo en realidad quería hablar 5 horas. Voy a entrar ya en materia, ¿no? O sea, ¿cómo se resuelve este problema? Los economistas más reconocidos del mundo han dicho este plan que ha aceptado el Syriza y Tsipras de ninguna manera va a funcionar, porque es un plan con políticas económicas procíclicas. Es decir, dentro de la recesión van a llevar a más recesión para poder pagar todo lo que tienen que pagar. Entonces, claro, el Syriza lo que tiene que hacer ahora es subir el impuesto al valor agregado, aumentar los impuestos, desregular el Estado,
Es decir, todas las políticas típicas del Fondo Monetario, en que, dicho sea de paso, incluso el Fondo Monetario, off the record, ha reconocido que este programa no funciona si no hay una reestructuración de la deuda que de ninguna manera acepta Alemania. Y obviamente Alemania es la que domina en la eurozona. Francia, a regañadientes, tuvo que aceptar, pero el resto de países apoyaron a Alemania, ¿no? Como son Bélgica, Finlandia, Holanda muy fuertemente y los 15 otros países, ¿no? O sea, de un total de 19 países, prácticamente 18 países aceptaron al final el dominio alemán. Y eso va a llevar al desastre, lo dicen, entre otros, economistas de agua salada como economistas de agua dulce. Para los que son filósofos, los de agua salada son los que viven en las costas del Pacífico y del Atlántico, ¿no? Que son de las universidades de Harvard, Boston y por el otro lado Stanford, etc. Y los del agua dulce son donde hay lagos, que son los de la Escuela de Chicago. Y coinciden todos, ¿no? Feldstein, Krugman, Ehlerian, Jeffrey Sachs, es decir, 20. Cuando repartan las ponencias van a ver, ¿no? Es sorprendente que hayan planteado los de la Troika un plan de estos. Lo que se busca con eso, en realidad nadie lo sabe, ¿no? El ministro de Finanzas de Alemania obviamente quiere que salga Alemania, porque es digo, que salga Grecia del euro, ¿no? Porque molesta mucho. Digo, es un peso, ¿no? Porque al final los europeos van a tener que pagar eso, ¿no? Pero Angela Merkel no quiere, ¿no? Porque va a pasar a la historia como la gran defensora de la eurozona. La simpática directora ejecutiva del Fondo Monetario, Lagarde, también está en desacuerdo con el plan. ¿Por qué? Porque, claro, quiere ser el próximo año reelecta por 5 años más a cargo del directorio ejecutivo del Fondo Monetario Internacional. Bueno, todo este palabreo, ¿a qué me lleva? 2 propuestas bien concretas, que felizmente Juan se ha adelantado, porque la primera propuesta es una de generar un dinero paralelo desde arriba. Es un dinero que en realidad son certificados de adelanto de impuestos, ¿no? Que consiste básicamente, o sea, por razones tácticas, el gobierno lo que debería hacer es pagar a sus trabajadores y a los jubilados estos certificados. Pero al comienzo con mucho cuidado, porque claro, la gente se asusta, ¿no? Tú estás inventándome un dinero falso, ¿no? Virtual, ¿y yo qué me hago con eso? Entonces el gobierno dice, no, yo te voy a pagar tu sueldo completo, ¿ya? Pero te voy a añadir un 10% con este dinero que tú en 2 años lo puedes usar para pagar tus impuestos. Porque claro, nadie lo va a hacer, ¿no? Toda la gente va a comenzar a negociar, como vamos a ver más adelante. Que dicho sea de paso, la burocracia en Grecia, me había olvidado decirlo, es de 1 millón de trabajadores. Y los jubilados, igual. Y los burócratas en Grecia ganan entre 60 y 70% más que los trabajadores en el sector privado. Así que imagínense usted la masa, que aunque solo es 10%, quiere decir que están lanzando al aire, claro, de la nada, ¿no? O sea, cae con el helicóptero de Friedman, caen ese 10% para esta gente. Entonces el gobierno lo que va a decir es, una vez que ha emitido el dinero, claro, la gente se va a quejar, va a decir, no, sí, estoy ganando 10% más, pero ¿qué me hago? Yo no me quiero esperar 2 años más.
Entonces el gobierno lo que va a permitir en un inicio es que ese dinero, esos 10% que no son euros, que yo los llamo grecos, no por el pintor, sino por otro parecido, ¿no? Grecia con greco, ¿no? Greco no con coj. No, el greco, o sea, esta moneda virtual, que también puede ser por pagarés o certificados, incluso con billetes, porque obviamente hay zonas en Grecia en que la gente pues, no tiene pues, su Samsung S6. ¿No? Entonces obviamente va a ser transferido, entonces va a haber toda una especie de superintendencia que va a controlar la parte de los grecos. El Banco Central sigue emitiendo dinero. Bueno, perdón, esto les puede llamar la atención. ¿Cómo puede ser que emita el dinero el Banco Central? Si no hay, si no pueden emitir dinero, sí. El Banco Central Europeo ordena a los bancos, dice, usted imprima billetes de 500 euros, usted de 100. Bueno, a Grecia le ha tocado este año imprimir los billetes de 10 euros, así que tengan cuidado, no van a ser falsificados. Entonces, claro, si Grecia no tiene la posibilidad de hacer política cambiaria ni política monetaria, y tampoco puede hacer política fiscal porque nadie le presta y no hay forma ya de incrementar más la deuda, este dinero falso puede funcionar. Entonces es la fase 1, una fase 1 en que yo puedo usar como burócrata ese 10% que me están regalando para pagarle a las empresas públicas, sobre todo para transporte público, para pagar la luz, para pagar el agua, etcétera, etcétera. Obviamente esas empresas van a tener problemas, las empresas públicas, pero esas empresas públicas sí pueden llegar a acuerdos con empresas privadas para comprar los insumos que esas empresas públicas necesitan. Ahora, eso no puede demorar mucho, sino 2 o 3 meses que se acostumbre la gente y que se dé cuenta que esos grecos sí son importantes y que hay confianza en que sirven para algo. Entonces, ¿por qué tiene que demorar solo 2 o 3 meses? Porque, claro, a los 2 años de emitido, toda la gente que tiene en ese momento los grecos puede cambiarlo por impuestos. Entonces, claro, bancarrota, ¿no? O sea, es una caída tremenda de las cuentas fiscales. Entonces, a los 2 o 3 meses que ya se ha generado confianza, que el gobierno ha llegado a acuerdo con empresas privadas grandes del interior, es un dinero que solo se puede usar en el interior del país, ¿no? Se pone de acuerdo con empresas privadas para que la gente pueda comprar prácticamente todo con los grecos. Entonces, la fase siguiente, ¿en qué consiste? En que los empleados públicos y los pensionistas van a recibir solo 70% de los 110 en euros. Y el resto, o sea, los 40% restantes sobre el 110 en grecos. Entonces, ¿con qué se logra con eso? La liquidez que necesita el gobierno para hacer política fiscal, incluso para gastar en infraestructura, política social y en parte también para pagar la deuda externa. En que, dicho sea de paso, me olvidé de señalar la política más terrible que le han impuesto a los griegos. Ellos tienen que vender activos que están en manos del gobierno por 50.000 millones de euros, que no es una bicoca. Y no solo eso, sino que tienen que vender los principales puertos marítimos, que son el Pireo y Salónica, y tienen que vender todos los aeropuertos de las regiones interiores, entre otras cosas. Entonces, para que vean ustedes cómo han perdido soberanía los griegos. Aparte que tienen, claro, un funcionario del Fondo Monetario en el Banco Central,
que creo que lo tenemos nosotros también todavía, ¿no? No sé, ¿no? Sí. Bueno. Muy bien, entonces en esa segunda fase ya la cosa se pone más dinámica. Es decir, la gente puede comprar con los grecos. Claro que no todas las empresas le van a aceptar al 100%. O sea, yo compro una gallina y le pago pues 5 soles, 5 en euros y otros 5 en el greco. Ahora, sobre el tipo de cambio, ya ese es un tema que nos lleva un poco más lejos, que puede ser que el tipo de cambio caiga de los grecos respecto al tipo de cambio del euro. Pero ese es un tema que... 3 minutos. Bueno, entonces no sé si se capta la idea fundamental. La idea fundamental es que nosotros inventamos dinero virtual, básicamente, para liberar euros para el Estado, para que el Estado pueda defenderse frente a la crisis y para que pueda cumplir, por lo menos, con alguno de los acuerdos que firmó con la Troika. Entonces, ese es el primer punto. Entonces, a eso le llamo yo el dinero paralelo de arriba. Pero el otro punto, que me parece tan importante como ese, es lo que se llaman dineros comunitarios o dineros solidarios, que existen en todo el mundo, menos en el Perú, curiosamente. Son dineros que se generan desde abajo, es decir, pequeñas empresas que se organizan y emiten billetes y los intercambian entre ellos. Es lo que se llama crédito mutuo, ¿no? Entonces se emiten en comunidades campesinas, en barrios populares, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso hay en todo el mundo y tiene un éxito tremendo y se usa justamente para enfrentar las crisis. Existe un lindo libro en la Universidad del Pacífico, publicado por un profesor que se llama justamente Dineros Alternativos para el Desarrollo Local, ¿no? Escrito por un profesor que no conozco, pero yo creo que todavía existe porque eso nadie lo compra, nadie le interesa, ¿no? ¿Qué es eso de dineros locales? Es una locura, ¿no? Pero justamente eso es lo que necesitamos para una democracia auténtica y para reactivar la economía desde adentro, ¿no? Entonces, con eso se reactivan las economías marginadas, ¿no? Que no tienen dinero y que inventan esos billetitos. Si compren el libro porque es bien bonito. No tienen billetitos en colores y todo, pero también puede ser dinero virtual, ¿no? Entonces, la idea de estos dineros solidarios, comunitarios, dineros locales, lo que sirven es para reforzar las relaciones solidarias, comunitarias, que pueden organizarse en cooperativas o en grupos autogestionarios y que son tremendamente útiles. El caso más interesante, más importante, es uno que se llama VIR. VIR, ¿dónde creen ustedes que existe ese dinero? En Suiza. Entonces, cada vez que hay una caída, en el caso de Suiza, los VIR comienzan a surgir, ¿no? Entonces, compensan la crisis nacional a nivel local. Es una maravilla. Ese dinero existe desde el año 1934. Como la mayoría de dineros surgieron por la Gran Depresión de los años 30, ¿no? Y este es un gran invento de un economista que se llama Silvio Gesell, que lo nombra en 3 páginas John Maynard Keynes. Porque ¿qué hay detrás de eso? En el fondo lo que hay detrás de eso es que gracias a esos dineros se reactiva la demanda efectiva del país. Y no solo eso, cuando ustedes vean algunos billetes, tienen unos sellos con fecha, ¿no? Que cada mes se devalúa ese dinero. ¿Con qué objeto? Para que aumente la velocidad de gasto de la gente. Entonces es una cosa realmente fascinante y que existe cada vez más en países. En Grecia existe, en el Peloponeso nada más. Pero entonces, para Grecia, en pocas palabras, para terminar,
la solución a esta terrible aplicación de políticas ortodoxas, que dicho sea de paso, se comenzaron a aplicar en el 2010, primer paquete, que comenzó a hundir a la economía. Como no funcionó, dijeron, hagamos lo mismo, de nuevo. En el 2012, otra firma con la Troika, y peor todavía, ¿no? Y ahora acaban de firmar el tercero, que yo no sé por qué motivo creen que va a tener éxito. Los va a llevar más todavía a la tumba, ¿no? Entonces, una cosa utópica, la que estamos planteando acá, ¿no?, es justamente, hágase dineros alternativos, por un lado, desde arriba, grecos, que permitan liberar euros, y por otro lado, constituyanse los dineros locales que puedan reactivar la economía. Ahora, de todas maneras, algo hay que hacer. Respecto a la ponencia de Juan, quisiera hacer un comentario nomás, que no es mío, es muy machista. Es de alguien que ustedes van a adivinar quién es. Él decía, si no hubieran mujeres en el mundo, ¿de qué serviría todo el dinero del mundo? Y yo le pregunto a Juan, eso me lo puede responder después, ¿qué pasaría si no hay dinero? ¿Cuál es tu pregunta? Que le respondas a Aristóteles Onassis. Aristóteles Onassis es el que dijo esto. Lo que yo digo, que no soy tan machista, es que ya me olvidé. Eso está en la ponencia. ¿Te repito la frase, no? ¿De Onassis? No, esa sí la sé. Ah, la sabes. Sí. Ya. ¿La mía la conoces? No. No, te la has olvidado. ¿Cómo era? Un segundo, porque ya, ustedes saben, los jubilados, ya entramos con esta cuestión, ¿cómo se llama la enfermedad esa? Ya, me acordé. Si en el mundo no existieran Aristóteles Onassis, sobraría la plata para todo el mundo. Muchas gracias. Tienes toda la razón. Tenemos muchos Aristóteles Onassis, con otros apellidos probablemente. Entonces ahora estamos recogiendo las preguntas del auditorio. Tienen la oportunidad de llenar una hojita. Por favor, indiquen su nombre, a quién está dirigida la pregunta y luego la pregunta, y nosotros la circularemos a los panelistas. Pero como se han formulado preguntas entre ellos, también se pueden responder. A ver, le quería preguntar a Jürgen, Gesell lo que proponía era que el dinero tuviera fecha de vencimiento. Entonces, como el dinero vence, lo tienen que gastar. El problema de una recesión como la que tiene Grecia es que la gente no gasta, se guarda la plata. Entonces, el economista favorito de Bruno, Larry Summers, ha hecho una propuesta parecida quería preguntarle a Jürgen qué pensaría de esto, que sería la siguiente. Todos los meses se sortea un número y si el número de serie del billete que uno tiene sale premiado, ese billete ya no vale. Entonces, esa es mi pregunta para Jürgen. ¿Crees que sería una manera de acabar con la recesión? Te contesto lo de Onassis. Pero con eso perjudicaríamos a mucha gente. Eso no tiene ninguna lógica. Es el economista favorito de Bruno, pero la idea sería que como hay una probabilidad que eliminen que el dinero no tenga valor en un mes, lo tienes que gastar ahora. No, es que sí tiene valor. No pierde valor. Lo que pasa es que uno lo redime a los 2 años de haberlo recibido.
No, esta es una propuesta, otra, Otra. claro. O sea, la propuesta sería que cada mes sale un número premiado, 7, por Ya. ejemplo, No, mira, o 75. Pásame ese texto de Summers y yo te paso 30 artículos que proponen lo que yo he dicho hoy día, que por supuesto no es mi idea. ¿Sí? Encantado. Ya, bueno. ¿Y alguien conoce la respuesta del profesor Mendoza? Yo pienso que es similar, porque lo que quieres es que la gente gaste. O sea, el problema cuando hay deflación, cuando los precios van a ser menores el próximo año, es que no hay inflación, entonces, ¿no? No hay deflación, entonces el dinero vale más. Y como el resto de las cosas tienen valores inciertos, las inversiones no se sabe lo que van a dar, la gente se guarda la plata. Entonces, pero ¿tú qué piensas, Bruno? No, Lo que hace, lo que hace esta moneda extra es sacarnos de la deflación, justamente, porque la gente va a gastar más. Y esa es otra de las grandes ventajas de la propuesta, ¿no? Bruno, perdón. en realidad, a mí me parece, Juan, que lo único que haría es incentivar la velocidad de circulación de los narcos, traficantes de armas o dedicados al tráfico de blancas, que son los únicos que usan billetes, porque si anulas un billete, solamente se va a perjudicar el que anula el billete, ¿no? Y que es una propuesta fácil de sustituir, porque en lugar de usar el dinero, usar dólares, puedes usar coca como medio de pago o lo demás, porque los demás están usando el dinero electrónico y no hay forma como anular el dinero electrónico. Así que pienso que no es exactamente equivalente a lo que decía Gesell, porque Gesell dice una economía que es en extremo monetario, ¿no? No, hay una pregunta, ¿no? Ya. Bueno, a ver, la pregunta de Jürgen es de imposible respuesta, ¿no? O sea, pero voy a tratar de contestar algunas. A ver, en Dinamarca o Suecia, países como Dinamarca o Suecia demuestran que es posible y muy probable que en el futuro dejen de existir monedas. ¿Cuánto tomaría esto en el Perú? O sea, sí, creo que lo que va a dejar de existir es el dinero físico, ¿no? Por varias razones. Primero, porque hay las personas que no tienen nada que esconder, digamos, no se van a oponer a eso, no se dan cuenta de la potencial pérdida de su libertad. Aumentaría el control sobre la masa monetaria del Banco Central. El Banco Central va a estar a favor de eso. No tiene sentido el tener billetes y monedas. Si todo se puede hacer electrónicamente, ¿para qué tenerlo? ¿No? Y yo no creo que pase más de una generación. Creo que quizás en 20 años eso va a ser una realidad. De hecho, para muchas personas, los billetes y las monedas son arcaicos, se usan muy poco. La gente ya no usa dinero físico para comprar, para las transacciones grandes, de hecho todas son transferencias electrónicas. Entonces ya está pasando, estos países son, y es interesante porque eso demuestra que las personas se adaptan rápidamente, ¿no? Que puede tomar menos de unos cuantos años esta innovación técnica. O sea, la gente mayor en Suecia, en Dinamarca, ha nacido en una época en que no había celulares y los celulares ahora son como tarjetas de débito y se usan, ¿no? Si desaparecieran los billetes y monedas, ¿cuáles serían los nuevos bancos centrales y sus mecanismos para controlar la inflación y la tasa de interés? Serían exactamente los mismos. De hecho, lo que está pasando es que los bancos centrales controlan los medios electrónicos. Las reservas, por ejemplo, de los bancos, las reservas del Banco Central, en gran medida son virtuales, ¿no? Nosotros pensábamos que el Banco Central, el presidente del Banco Central está ahí guardando las reservas. Eso es
una imagen, ¿no? Ya no existe eso, es solo una cuenta electrónica. Y de hecho, el mecanismo usual del Banco Central, que es bajar la tasa de interés, funcionaría mejor todavía, porque como decía, la tasa de interés puede hacerse negativa. ¿Y qué podrían hacer ustedes si el Banco Central dice que la tasa de interés es menos 3%? O sea, que les cobran, es como un impuesto. Hoy pueden tener, claro, evidentemente lo que dice Bruno, pues se pasarían al dólar, pero ¿qué tal si el dólar también es electrónico? Todo es electrónico, ¿no? Entonces, no tendrían alternativa, no podrían hacer nada, ¿no? Entonces, el Banco Central le conviene un cambio hacia más dinero electrónico. Podría ser que aparezcan emisores privados de dinero, como Bitcoin, por ejemplo, ¿no? Pero yo pienso que, como está en contra del interés de los gobiernos, de los estados, esos emisores van a tener mucha dificultad en prosperar. Y más bien, ¿qué es lo que pasa ahora? Tienen enormes barreras a su funcionamiento que hacen que no sean dinero propiamente, no son unidad de cuenta, entonces la gente no confía en su valor de un día a otro y no los utiliza. Pensando en las personas, si no existiese el Banco Central, ¿quién o qué respaldará el valor del dinero ante una eventual crisis? Bueno, el valor del dinero el dinero solo tiene valor porque las personas creen que tiene valor. No tiene absolutamente ningún valor por sí mismo. Si uno acepta un billete es porque tiene la convicción o cree que con probabilidad muy alta hay otra persona que va a aceptar ese billete. La razón por la cual yo no puedo imprimir mi propio dinero, lo puedo hacer, es porque nadie lo va a aceptar como medio de pago. Y entonces el valor del dinero depende de lo que, es un equilibrio, digamos, diría un economista. Puede valer lo que ustedes quieran, nos podemos poner de acuerdo. Por ejemplo, podríamos ponernos de acuerdo para que cada billete valga 10 veces más, o 1/10, y no cambia nada. Creo que la razón por la cual los bancos centrales existen tiene poco que ver con el valor del dinero en el sentido que la gente lo entiende, que es que haya poca inflación. A la gente lo que le importa es que los precios no suban rápido porque eso les quita valor. Y más bien tiene que ver con otras funciones que son lo que hacen los bancos centrales cuando hay crisis. Por ejemplo, rescatar a los bancos, a las instituciones en problemas. Y eso sí es algo que es, digamos, algo que los bancos centrales, para lo cual son útiles. En nuestro país, como decía cuando estaba hablando, gran parte de lo que han hecho los bancos centrales no tiene nada que ver con eso. Es como si ustedes tienen un monopolio realmente, ¿no? Como que tienen un producto, los lapiceros. Si tuviera un monopolio y solamente el Estado pudiera hacer lapiceros, este lapicero sin duda costaría muchas más veces de lo que cuesta ahora, sería más feo. Bueno, es bonito Entonces, el Banco Central es un ejemplo de un monopolio que no tiene ninguna razón. Y cada vez que ustedes aceptan un billete y lo tienen en su bolsillo, no se dan cuenta, pero están pagando tributo a ese Banco Central. Cuando tienen dólares en su bolsillo, están financiando a Estados Unidos, cuando tienen euros, ¿no? Y lo ideal sería que no existiera, que hubiera una forma de combatir las crisis financieras, pero eso es imposible. ¿Cuál es el origen de la tarjeta de crédito? No sé. ¿Alguien sabe? No sé. El dinero inmaterial puede desplazar a las monedas. Supongo que quiere decir el dinero electrónico. El dinero privado podría desplazar el dinero oficial, o sea, Bitcoin. Dudo mucho que eso suceda. Pienso que la tendencia es es mi visión de las cosas, a que el Estado cada vez se inmiscuye en más cosas de lo que, que son estrictamente privadas.
y es muy difícil esa tendencia. Yo creo que son olas de largo plazo que quizás alguien inteligente podría entenderlas. Yo pienso que por lo menos en nuestra generación, en los siguientes años, vamos a ver un papel mayor del Estado en cosas en las que no tendría que intervenir. Eso es todo. Ya. Bueno, quería decir una cosa pequeña Sí. sobre sobre la felicidad y el dinero. Eso creo que es un tema interesante. No sé si Jürgen quiere decir algo, si tener más dinero te hace más feliz o no. Y pregunto a Jürgen porque Jürgen es el que tiene experiencia con tener dinero. O dineros. Bueno, vamos a leer una pregunta. En realidad es una respuesta a la pregunta que había formulado Jürgen sobre Alexander Onassis. Y es lo siguiente. La respuesta a Onassis es que lo mejor sería reconocer que la primera economía fue la que se llevó a cabo en casa. Y además, que quizás haya que enviar más mujeres a Grecia. Al menos de turismo me ofrezco. Y lo que yo le comentaba a Jürgen, porque yo creo que he entendido esta respuesta, es que en realidad hay un componente de género que ninguno de mis colegas del mismo género ha resaltado en sus ponencias sobre el dinero, y es la economía que hacen las damas en el hogar, y que entonces son ellas las que toman buenas decisiones de invertir o de gastar. Entonces, me parece que eso es lo que la respuesta quiso decir. En mi casa yo cocino, plancho. Ese es un problema de ser jubilado. Bueno, acá hay otra pregunta de mi brillante exalumno Bill G. Dice, ¿la economía clásica a lo Adam Smith podría resolver una economía en recesión como Grecia? Si yo fuera Juan, diría sí. Libre mercado, sin Estado. Y yo digo que no. Yo digo que no es posible porque la economía en la que vivimos, por lo menos la capitalista, se caracteriza por ciclos largos y cortos que siempre hay que de alguna forma con política monetaria o fiscal ajustarnos. De lo contrario, tendríamos un caos tremendo, ¿no? Adam Smith ya murió. Ahora hay que pensar bueno, ahora están pensando todos en Keynes, ¿no? Y en 50 años, como decía un amigo mío, al que más van a citar, aunque no es economista, es a Darwin. Y yo el que más voy a citar es a Silvio Gesell, ¿no? Cuando lean el libro de Dineros Alternativos, me van a dar la razón quizá algunos. Bueno, en esa nota hemos llegado a la fase final de esta presentación. Agradecemos mucho por su asistencia y por sus preguntas.